Muy bien, hola de nuevo. Vamos a retomar donde dejamos previamente. Si por casualidad te topaste con este video y no sabes de qué estamos hablando, o mejor dicho, no viste el video anterior, lo voy a poner en la descripción del video un link al video anterior. Así puedes seguir esta clase sin problema. Lo que vamos a hacer ahora entonces es retomar como habíamos dejado antes. Una cosa, si se quiere, bonita que suelen hacer los proyectos es usar lo que se llama el badge. El badge es simplemente una manera de mostrar que tu proyecto tiene integración continua y podés ver cuál es el estado de esa integración continua. Para eso lo que vamos a hacer es clic en el badge, vamos a copiar lo vamos a poner en un readme que todavía que todavía no creamos, que básicamente va a tener el nombre de nuestro proyecto en mayúscula y después el badge, porque no queremos hacer mucho más. Vamos a comitear esto. Agregado badge de Travis. Es un paso simpático, digamos. Vamos a pushear. Y si ahora vamos a nuestro proyecto, refrescamos, deberíamos ver que tenemos nuestro badge que dice que nuestro build está pasando, que es un poquito lo que queríamos. Lo que vamos a hacer ahora es continuar un poquito con nuestro proyecto. Y ahora, teniendo test de integración, podemos ver que todo funciona. Para eso lo que vamos a hacer es convertir un poquito nuestras golondrinas, que por ahora son muy endebles, y les vamos a dar un poquito de entidad creando una clase golondrina. Esta clase de golondrina va a tener un constructor que va a recibir energía, y lo que va a ser asignar al objeto que se está construyendo la energía que recibe por parámetro. Y a su vez va a tener estos dos métodos que ya definimos acá arriba, que los vamos a definir con una sintaxis un poquito más amigable, porque ya esto es otro concepto. O sea, en lugar de tener un constructor de objetos, tenemos una clase que define métodos, que también termina siendo un constructor, ¿no? Pero bueno. Y vamos a reemplazar esta función por esta clase. Es un pequeño refactor que uno haría quizás después de darse cuenta de que quizás las clases golondrinas tienen sentido, en lugar de tener el constructor, que es una abstracción un poquito más endeble. Y lo que podemos hacer ahora es reemplazar esto por crear golondrina. Fíjense que también me agregó el import. Puedo sacar lo anterior. Y puedo correr mis tests y ver que no rompí nada de lo que ya estaba funcionando. De hecho, algo rompí. Porque por alguna razón, porque nunca le especifiqué cuál es la energía por defecto. Si puedo recibir la energía, bueno, en realidad esto, como lo habíamos definido antes, era así. O sea, aprovecho para mostrarles. Se puede hacer que un objeto no reciba, o mejor dicho, reciba parámetros, o en realidad una función, un constructor o lo que sea puede recibir parámetros, y esos parámetros pueden tener un valor por defecto. En este caso en particular va a ser 30. Esto significa que si yo no le paso cuál es la energía, como es estos casos de acá, va a ser 30. Entonces ahora sí todo esto debería funcionar. Y si se la paso, por ejemplo, le puedo decir que esta es una golondrina muy energética, entonces tiene
50 de energía, en lugar de tener 24 va a tener 44. Buenísimo, puedo ver que hice este cambio y todos los test funcionan, con lo cual este pequeño refactor que hice está bien, lo puedo comitear y lo puedo subir a mi repositorio. Vamos a agregar estos cambios. Cambiado el objeto golondrina, o mejor dicho, cambiada la función constructora de golondrinas por una clase. Y vamos a pushear. Y la parte interesante de todo esto es que automáticamente Travis va a correr los tests. Acá mucho valor no se puede llegar a ver quizás de todo esto, porque tengo solo 2 tests que corren muy rápidamente, pero imagínense que tienen un proyecto en el cual hay miles de tests y que correr esos tests lleva bastante tiempo. Está bueno saber que yo puedo concentrarme quizás en correr los tests que yo creo que pueden haberse visto afectados por el cambio que hice, y que después va a venir un servidor dedicado y correr todos los tests para fijarme que mi cambio no haya roto nada. Podemos ver acá cómo está corriendo, no hay mucho... O sea, esto es como mirar el lavarropas en cierta manera, ¿no? O sea, no hay mucho entusiasmo en ver cómo trabaja nuestro servidor de integración continua, pero bueno, solamente para saber que se está corriendo y ver que tenemos este valor. Ahora bien, este setup está bastante bueno. Ya es mucho mejor que no tener nada, o sea, nos permite realmente tener la certeza de que hay un poquito de control en lo que estamos haciendo y un poquito de... o sea, nos ayuda a tener realmente software de más calidad, sobre todo desde el punto de vista de que ese software se mantenga funcionando, ¿no? Pero podemos ir un poquito más lejos, o sea, por ejemplo, estos cambios que estuvimos haciendo no tenemos idea de a qué necesidad obedecen, no tenemos idea de cuáles fueron o sea, de cuál es el issue relacionado, o mismo no sabemos ni siquiera cuál es este proyecto. Para eso entonces lo que vamos a hacer es, los próximos cambios que hagamos a partir de ahora van a estar respaldados por un issue. Venimos acá a issues y vamos a crear un issue que va a ser agregar a las golondrinas funcionales. Que este issue obviamente es algo que me acabo de inventar, pero que tranquilamente podría ser algo que surgió de una planificación o del descubrimiento de algún producto. O sea, esto surge más del análisis que no es tema de esta materia, pero que bueno, lo pueden ir usando. Lo que vamos a hacer con este issue es decir... describirlo un poquito, ¿no? Las golondrinas funcionales son, o mejor dicho, inmutables. Inmutables obedecen a la necesidad de cambiar nuestro código para que el estado no sea mutable, y de esta manera podamos evitar ciertos errores de estado inconsistente. Obviamente toda esta necesidad no tiene sentido en este momento, pero es como para ilustrar un poquito cómo sería el proceso de crear un issue y explicar la necesidad, etc. Entonces yo creo este issue, y lo que puedo hacer con este issue es también
asignarlo a un proyecto. Los proyectos son maneras de, como dice acá, organizar los issues para poder saber un poquito más en qué anda el proyecto. Lo que vamos a hacer es crear un board que vamos a llamar primer o Pepita Board, ya está. Y el template que le vamos a poner, por ejemplo, es un Basic Kanban. El template no tiene, o un Automated Kanban, perdón. No tiene una idea muy fuerte, digamos. O sea, no hace falta usar un template. La idea es que uno lo gestione de la manera que le resulte más cómoda. Yo voy a usar esto porque básicamente es algo que es muy fácil de configurar y que les va a mostrar un poquito cuáles son las posibilidades para con nuestros issues. Entonces, por ejemplo, voy a crear este proyecto. Y este proyecto tiene algunas cosas de automatización. Tenemos estas cards que realmente mucho no importan, así que las vamos a archivar, son de tutorial. Yo puedo usar esto como para gestionar los proyectos, puedo crear cards para traquear tareas y cosas por el estilo, pero la parte interesante es que estas cards pueden ser issues, o sea, yo puedo convertir una card en un issue, o también lo que puedo hacer es agregar issues a esta card. Por ejemplo, este que está acá. Ahora este issue es parte de este proyecto. De hecho, si yo voy a issues, podemos ver que las golondrinas inmutables dice que es parte del proyecto Pepita Board. Bien, ahora que ya tengo este issue en mi board, lo que puedo hacer es decir, bueno, ahora está en progress este issue. Estoy trabajando en ello. ¿Qué significa y qué flujo vamos a tener para cuando un issue está in progress? Vamos a tratar de aplicar un git flow, o sea, un flujo de git mínimo. Es decir, en lugar de agarrar e implementar el cambio directamente en master, vamos a crear, vamos a justamente hacer atravesar nuestro cambio por un proceso que nos permita asegurar que nuestro cambio sea realmente lo que queremos hacer y que no introduzca problemas al issue o mejor dicho, que no introduzca problemas al proyecto. Esto obviamente en esta etapa del proyecto es un overkill enorme, pero el objetivo es mostrarles un poco cuál sería el proceso que ustedes deberían usar en su trabajo práctico. Estando yo solo en este proyecto, la verdad que no tiene sentido, pero de a varias personas toda esta organización empieza a dar frutos bastante rápido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar un git flow básico. No va a ser el git flow, o sea, después vamos a ver el git flow más en detalle, pero la idea de git flow es tratar de mantener los branches de master y de desarrollo lo más limpios posible. Para eso, en lugar de desarrollar directamente master, lo que se hace es branchar del branch que yo quiero actualizar, hacer los cambios que tengo que hacer y después creo un pull request contra el branch original. O sea, todo esto es a grandes rasgos, ¿no? En realidad hay 28 millones de git flows distintos, o sea, acá podemos ver que hay muchas cosas. Pero bueno, básicamente lo que se busca es mantener el branch original limpio y hacer los cambios que haya que hacer en otros branches y después, cuando quiero mergear esos branches en master, puedo revisarlos y asegurarme de que se pasen todos los chequeos que tienen que pasar y etc. Lo que vamos a hacer nosotros va a ser bien básico, o sea, no va a estar a la altura quizás de lo que es un git flow como el que abrí recién en la página, pero
nos va a permitir ya empezar a trabajar. O sea, yo es lo que les recomiendo es empiecen a trabajar con esta idea. Y es muy probable que sea suficiente para la materia. O sea, más adelante vamos a ver más Gitflow, pero creo que con esto va a ser suficiente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo quiero trabajar en este cambio. Voy a crear un branch para este cambio. Vamos a hacer un git checkout -b con un branch que le vamos a poner como nombre el número de issue, que es el 1, guión un nombre que se pueda entender, por ejemplo, golondrinas inmutables. Lo que vamos a hacer entonces con este branch es ahora sí hacer nuestro cambio. Vamos a volver a, o mejor dicho, lo que vamos a hacer va a ser crear una especie de modulito que va a ser una constante. Golondrinas inmutables. Y acá vamos a hacer una especie de enfoque más funcional, si se quiere. En donde vamos a tener una función que va a ser crear, que lo que va a recibir va a ser la energía y un nombre, porque las golondrinas inmutables van a tener nombre. Perdón, esto va a ser al revés. Energía igual a 30. Que lo que va a ser devolver un nuevo objeto que va a tener esas propiedades, nombre y energía. Y después va a tener las otras dos funciones que van a ser volar, que lo que va a hacer es recibir por parámetro cuál va a ser la golondrina y la cantidad de kilómetros, y va a devolver una nueva golondrina que va a ser una copia de la golondrina anterior. Y para eso vamos a usar lo que se llama el spread operator, que son estos tres puntitos de acá, que básicamente lo que hace es decir, bueno, esto va a ser... me falta el retorno acá. Esto va a ser como el objeto golondrina, pero además va a tener cambiada su energía a la energía de la golondrina menos kilómetros por 3. Y algo muy parecido vamos a tener en Comen. Va a ser más gramos, más gramos por 2. Y ahí está. Entonces, con esto tenemos nuestras golondrinas inmutables. Lo que vamos a hacer ahora, o sea, por ahora vamos a dejar las golondrinas mutables por acá. Y las golondrinas inmutables las vamos a testear aparte, en otro caso de prueba. ¿Cómo vamos a usar estas golondrinas inmutables? Va a ser básicamente, por ejemplo, volar y consumir energía. Esto va a ser Pepita inmutable. Y básicamente lo que podemos hacer es decir que Pepita va a ser igual a un crear golondrina, que vamos a llamar Pepita, y que a esa golondrina que acabamos de crear y que es inmutable, le vamos a hacer volar por, como dice ahí arriba, 2 kilómetros, ¿no?
Entonces vamos a esperar que la energía de Pepita sea igual a 24 en este caso, ¿no? Vamos a probar si esto funciona. Me dice que no. Golondrinas inmutables is not defined. Es que me equivoqué al escribirlo. Eso es por no ir al autocomplete. Ahí está. Y ahí funcionó perfecto. ¿Por qué les muestro esto? Porque cuando empecemos a trabajar con React y Redux, una de las cosas que más vamos a hacer es trabajar con un estado inmutable. Y para trabajar con un estado inmutable es muy importante entender el spread operator. Es una herramienta muy útil para justamente copiar un estado y hacerle una pequeña modificación. O mejor dicho, copiar un estado con una pequeña modificación. Una cosa que permite, por ejemplo, el spread operator es que si yo agrego una propiedad, supongamos que las golondrinas, además de tener energía y nombre, tienen edad, que le vamos a poner que por defecto es un año. Esa edad se va a seguir copiando. Incluso, o sea, este código que yo tengo acá no lo voy a tener que cambiar para que copie la edad, porque eso está ya implícito en este spread operator que tenemos acá. Hay muchos otros usos del spread operator. Se puede usar no solamente para objetos, sino también para listas. Se puede usar como parte de un parámetro. O sea, yo puedo agarrar y puedo recibir por parámetro un objeto y deconstruirlo usando operaciones de este estilo. Es muy útil. A medida que vayamos avanzando en la materia probablemente lo veamos un poco más, pero bueno, el objetivo es que ya se vayan familiarizando, aunque sea un poco, con eso. Lo que vamos a hacer ahora también es mostrar algo que se llama alias. O sea, usar este modulito golondrinas inmutables es un poco engorroso porque hay que escribir golondrinas inmutables todo el tiempo. Lo que podemos hacer es decir que golondrinas inmutables tiene un alias que es GI, y de esta manera podemos usar GI y no escribir tanto. Es discutible si esto es lo mejor para hacer, pero la idea era mostrarles que se puede. Algo que también podemos comprobar ahora es que no solamente la energía es lo que queremos, sino que también el nombre y la edad se mantienen como uno esperaría. Es decir, esto va a ser Pepita y esto va a ser 1. Perdón, 1. Y todo funciona. Y otra cosa que podemos hacer también es, en lugar de hacerlo de esta manera, lo que podemos hacer es usar otro tipo de comparador de jest o de assertion de jest para ver que todo es como nosotros creemos. Por ejemplo, puedo decir que Pepita tiene que matchear con un objeto que va a ser que va a tener como nombre Pepita como edad 1 y como energía 24. Esto lo que me permite es básicamente preguntar por las propiedades de un objeto con un solo assertion. Es discutible también si esto es lo que uno quiere, pero también para mostrarles que el equal no es el único matcher que uno puede usar en jest. Bien, buenísimo. Entonces, ahora que hicimos nuestro cambio, volvemos a nuestro flujo original. Vamos a comitearlo en este branch que habíamos creado. Recordemos que estábamos en el branch golondrinas inmutables, ¿no? Comiteamos esto. Agregadas golondrinas inmutables. Yes. Y vamos a pushearlo.
Me dice que el branch no tiene un upstream branch. Me pregunta si lo quiero publicar. Le voy a poner que sí. Eso significa que me va a crear un branch de idéntico nombre en el origin. Y ahora si yo voy a GitHub podemos ver que me creó el branch golondrinas inmutables. Puedo ir a inspeccionarlo. Y una cosa que podemos ver también es que Travis va a levantar este branch y va a hacer un build para ese branch. Entonces yo puedo ver por cada branch si todo está funcionando perfectamente. Ahora, ¿cómo hago para meter este cambio en master? Una opción es mergear, pero no es lo que queremos hacer. Nosotros queremos ir por un flujo un poquito más interesante, o mejor dicho, que proporcione más puntos de control. Entonces lo que vamos a hacer es crear un pull request. Acá tenemos la opción de compare and pull request, o si no, se puede ir acá a pull request y poner new pull request, y hay otro flujo ahí que es un poquito más engorroso, pero si les aparece este prompt pueden usarlo. Me pregunta entonces, este pull request que vas a hacer, ¿contra qué branch lo querés hacer y cuál es el branch de origen? El branch de origen es golondrinas inmutables, estoy agregando golondrinas inmutables, y una cosa que voy a hacer acá es ponerle que este issue lo que va a hacer también es resolve el issue número 1. Fíjense que cuando yo pongo numeral, GitHub ya entiende que este pull request está relacionado con el issue número 1. Hubo algo que me olvidé de hacer. Una buena práctica cuando uno comitea es ponerle el número de issue para el cual uno está trabajando. O sea, vamos a hacerlo de nuevo, por ejemplo, no sé, cambiemos como habíamos cambiado antes o sea, que en lugar de volar 2 kilómetros vuele 4, entonces como vuela 4, esto termina en ¿cuánto sería? 18. Si yo vuelvo a correr esto, lo que puedo poner ahora, perfecto, todo funciona. Lo que puedo poner ahora es que mi commit message va a ser número 1, cambiado, o sea, o mejor dicho, trabajando en el issue número 1, cambiado el test para hacerlo más interesante. Si yo comiteo esto y lo pusheo, entonces ahora algo que va a pasar va a ser que yo voy a poder ver ese commit. Si yo voy a ver los commits. Y ese commit va a estar linkeado al issue número 1. ¿Qué significa que ese commit esté linkeado? Que si yo voy al issue, voy a poder ver que Pablitar agregó un commit que referencia a ese issue. Es una muy buena práctica para justamente poder ver los commits relacionados a un issue en particular. Creo que hay una manera que no encontré todavía de hacer que los branches, que un branch en particular esté relacionado a un issue, quizás renombrando el branch. Se los debo para otro momento. Y de esa manera no te tenés que acordar cuando estás trabajando en un branch de poner cuál es el issue para el cual estás trabajando. Pero bueno. Volviendo al pull request, yo le voy a poner como descripción al pull request que resuelve el issue número 1. Ahora vamos a ver bien por qué. Y una cosa que va a pasar es Travis, o sea, me van a aparecer chequeos acá. Estos chequeos me los agrega automáticamente GitHub, no son chequeos o sea, son cosas que están configuradas en el repositorio, pero que como yo configuré Travis y Travis y GitHub se integran muy bien, ese chequeo aparece acá y todo funciona. Y lo que puedo ver son dos cosas. Por un lado, si el build del branch pasó, y por el otro, si el build del pull request falló. El build del pull request es un build
que surge de agarrar el branch y mergearle master para que, o mejor dicho, agarrar una copia de master, mergearle el branch y ver que todo eso funcione. Porque no es lo mismo correr el branch en aislado que correrlo con los cambios de master, que quizás master tiene otros cambios que el branch no tiene. En este momento no hace falta esperar a los chequeos para mergear, podría ir y mergearlo, pero yo puedo ir y configurar el branch para que haya reglas de protección. Entonces, puedo decirle que a master lo protejo diciendo que requiere que todos los status check pasen. De esta manera, si yo voy al pull request, o sea, algo que podemos hacer es volver a agregar un commit como para ver que vamos a cambiar el test. 22. Commit issue número 1, cambiado el test. Era demasiado interesante. Y es push. Esto lo estoy haciendo para volver para que vuelva a triggerar el build y para que vean que ahora que el build no está completado, no me deja, o sea, mejor dicho, me deja mergear porque soy un administrador. Pero fíjense que o sea, es como una especie de flujo excepcional, digamos. Que tengo que usar mis privilegios como administrador. Si no, no me deja mergear. Y eso es muy útil para proteger justamente un branch y que quede lo más limpio posible. Sería interesante que lo activen. Por más que es probable que todos ustedes vayan a ser administradores de sus repositorios, sería interesante que activen esto como para que sepan que si están mergeando sin esperar a los chequeos, están haciendo algo mal, digamos. Otra cosa que se puede hacer es agregar más chequeos, que más adelante lo vamos a ver. O sea, por ahora solamente vamos a usar este chequeo, pero bueno, más adelante probablemente agreguemos otros. Y otra opción que se puede poner es pedir que, por ejemplo, para mergear a master tiene que haber sí o sí un code review. Eso significa que... mira, falló el build. Para esto uno quiere test de integración. Eso significa que no solamente me va a pedir que pasen los chequeos, sino que además haya al menos una review de alguien que me apruebe el pull request. Lo de las reviews se puede hacer pidiendo acá que haya un reviewer, pero para que haya reviewers tiene que estar configurado que haya más gente en el equipo. O sea, ustedes lo van a poder hacer en sus proyectos, pero en este proyecto, como estoy solo, no voy a poder hacer reviews, así que lo voy a desactivar. Pero estaría interesante que ustedes lo activen en su... en realidad no estaría interesante. O sea, actívenlo en sus repositorios, así se garantizan que que sigan un proceso de peer review, en donde otra persona va a revisar su pull request. Si ustedes quieren que otra persona revise su pull request, por ejemplo, lo que pueden hacer es pasarle el link. O sea, yo por ejemplo, podría agarrar y pasarle el link a una pestaña de incógnito que no está logueada, y así es como lo vería, digamos. Puede ver los cambios, y si estuviera logueado podría poner comentarios y cosas por el estilo. Eso se los debo, quizás lo veamos más adelante en alguna otra clase. Pero si no, lo pueden intentar ustedes. No es realmente una cosa muy difícil de usar. Como vemos, me falló el build, lo cual no pensé que me iba a pasar, pero evidentemente cambié mal el test
Vamos a ver qué me dice, qué es lo que debería haber pasado y qué fue lo que pasó. Me dice que esperaba que la energía fuera 21 y en realidad fue 22. Claro, yo me equivoqué al cambiar el test. Esto tiene que ser 21 porque cuando vuela no pierde, o sea, pierde 3 de energía por cada kilómetro volado. Yo me equivoqué y le puse como si perdiera 8 en total cuando debería haber perdido 9. Entonces acá lo que voy a poner es issue número 1, arreglando test, que fallaba. Lo pushamos. Esto va a triggerar un nuevo build del pull request. Y cuando pase ese chequeo vamos a ver que me va a permitir mergear sin usar mis privilegios de administrador. Si ustedes estuvieran controlando un proyecto en donde tuvieran quizás una jerarquía de desarrolladores, podrían tener como administradores a unas pocas personas que estarían ahí para flujos de excepción. O sea, por ejemplo, no sé si en caso de que haya una caída en el servidor de integración continua y por esa razón no puedan mergear, o hubiera una especie de lo que se llama flakiness en el build, que es algo que uno quiere evitar a toda costa, pero que a veces pasa. Entonces podrían tener un administrador para mergear incluso cuando el build no está dando verde. Pero lo ideal es que esos administradores no sean muchos. Y que si lo son, que no usen sus privilegios de administrador solo porque pueden, sino que siempre se espere a los chequeos. Podemos ver en qué anda esto. Debería estar por terminar. Perfecto, este terminó. Y seguramente... perfecto. Ahí está. Y ahora tengo todo en verde, entonces lo que puedo hacer es mergear el pull request. Este pull request dice que mergea, que resuelve digamos, el issue número 1. Entonces cuando yo lo mergee, si voy al issue, este issue ahora ya está cerrado. Eso funciona porque puse la palabra clave resolve. Hay una serie de convenciones. Commit message. Closing issue keywords. Eso está por acá. Hay una serie de conversiones que básicamente si uno pone ciertas palabras clave antes de un número de issue, entonces ese issue se cierra automáticamente. Y puedo ver en mi proyecto que ese issue que ahora está cerrado, como... Uy, qué boludo. Ese issue que ahora está cerrado está en la columna done. Esa es básicamente la idea. O sea, el objetivo sería que... O sea, este es un flujo muy simple que configuramos, como vieron, en no mucho tiempo. O sea, tranquilamente ustedes lo pueden hacer también. El objetivo sería que cuando empiecen el proyecto, el proyecto del trabajo práctico, ya empiecen a aplicar este flujo. Mi recomendación es que empiecen con un proyecto de prueba. O sea, todavía no empiecen con el proyecto del trabajo práctico porque para eso necesitamos ver todavía un poco más de React y cosas por el estilo. Es decir, la configuración del proyecto va a ser ligeramente distinta a lo que hicimos hoy. Pero pueden empezar con un proyecto de prueba y hacer un ensayo de cómo sería un flujo de este estilo. Familiarizarse con las herramientas y mismo empezar un poquito a familiarizarse con el entorno de desarrollo y el lenguaje. Más allá de eso, nada, obviamente son libres. O sea, si quieren incluso empezar con el trabajo práctico pueden. Sepan que hay que usar otras herramientas. O sea, no vamos a usar el proyecto, por ejemplo, no lo vamos a configurar así de una. Pero una vez que empiecen con el trabajo práctico, toda esta parte de Git, Travis y
y digamos el uso de los issues y la creación de branch y git flow va a ser muy parecida a lo que van a hacer. Va a ser, diría idéntica, así que lo pueden aprovechar. Eso es todo. Después, bueno, por ahora eso. Espero que este video les sea útil y por cualquier duda o consulta, obviamente pueden consultar. Si te topaste con este video de casualidad, espero que al menos te sirva y también me pueden contactar. Bueno, muchas gracias y hasta luego.